Ya, ok, ya empecé a grabar. Bien, buenísimo. Ok, entonces les comentaba, ya fue creado el Classroom. Este es el código, lo pasé por el grupo de WhatsApp, y ahí van a poder entrar y ver todo el contenido, ¿no? Están estos tres documentos. eh, Primero está la tabla de valencias, que está de los elementos más comúnmente ocupados, ¿no? En química general y los que tienen que saber ustedes para su examen, ¿no? No es necesario que sepan de todos los elementos, ¿no? Rutherfordio, bla, 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 ¿no? Solamente los que están acá va a ser más que suficiente, ¿ok? Están las valencias y también la conjugación de estos mismos elementos cuando forman otros compuestos, pues, ¿no? Cuando forman compuestos. Por ejemplo, si quiero formar un óxido de litio o hidróxido, va a ser así, pues, ¿no? Óxido, y acá está, ¿no? De litio. Si es un hidróxido, sería hidróxido de litio. Por ejemplo, con el cobre. En el caso del cobre, este ya tiene dos valencias, ¿no? Entonces, acá me dice, si voy a formar un óxido que trabaje con la valencia +1, que sea con el cobre, el nombre va a ser óxido cuproso. Acá va a ser cúprico, ¿no? Están todas las conjugaciones, ¿por qué? Porque en algunos casos eh, quizás no sea tan obvio, como el caso del hierro, claro, porque viene del latín, creo que es ferro o algo así, ¿no? Que su conjugación, quizás algunos pensarán, qué sé yo, que es hierroso o hierrico, no sé. Por ahí no lo han visto en colegio, no lo recuerdan. Entonces, la conjugación del hierro va a ser, con valencia +2, va a ser ferroso, ¿no? Si es un óxido, sería óxido ferroso. Si es un hidróxido, sería hidróxido ferroso, ¿no? Si es con valencia +3, férrico. Y así, ¿no? Con cada uno. Oro, por ejemplo, +1 +3, con +1, auroso, áurico. ¿Sí? Todo acá lo van repasando. Por supuesto, ¿no? Las reglas generales es que oso, valencia menor y ico mayor, pero está en la conjugación para que no tengan que romperse la cabeza quizás pensando, ¿no? Si es que les complica algún caso específico, ¿no? Igual acá, para los no metales, lo mismo. Para formación de anhídridos, ¿no? O de ácidos, trabajan con 4 valencias positivas, ¿no? Están las 4 posibilidades, ¿no? Bromídrico, perdón, acá, hipobromoso, bromoso, brómico, perbrómico, iodídrico y bla, bla, bla. Todas las combinaciones, ¿no? De esa forma. Ese es el documento 1. El documento 2 es el texto guía que proporciona la facultad. Que bueno, igual se los dejo acá, ¿no? Por si lo tienen en su celular y hay tantos mensajes para que lo encuentren rápido, pueden ingresar al Claro. Y está acá organizado, ¿no? Para que lo tengan. Y siguiente, el contenido, el avance, ¿no? Ya lo que vamos a hacer por si acaso, vamos a empezar el avance de nuevo desde cero. O sea, que vamos a repasar esto de acá, porque la clase al final, no sé qué pasó con la clase grabada, no me contestaron dónde está la clase grabada, así que yo lo voy a grabar, ¿ok? Para que empecemos todo desde hoy. Vamos a tratar de llegar hasta, bueno, en teoría hasta el 2.6, pero yo creo que vamos a llegar hasta el 2.2 más o menos, por el tema tiempo, ¿sí? Pero en función a esto no nos vamos a basar, ¿ok? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, listen. Bien, todo claro. Eh, si gustan pueden decirme profe, no sé, listen, me suena, no, no me gusta, no me gusta. Ok, profe. Aparte, soy ingeniero en realidad, así que me suena un poco incómodo. Dígame, profe, está bien, es suficiente eso. ¿Ok? Ya, empecemos. Eh, la unidad 1, como les dije, es teórica. Les dije que vayan leyéndola, espero que hayan leído para que les quede más claro los conceptos, ¿no? Es todo teoría, es cierto, pero igual, ¿no? Estudiar tiene sus detalles, pues, ¿no? No se queda en la primera. Y por eso les encargué que lo vayan repasando. Bien, ya se ve en modo presentación. Sí, Sí, Ya, profe. ok, buenísimo. Acá lo único sí que acá el horario es de 18 a 19:30. Este fue el del grupo de la mañana, pero nada más, ¿no? No cambia nada más. Ahí está el cronograma, se los presento. Eh, Como ya habíamos hablado el día sábado, el examen va a ser el día 24, entonces tenemos que terminar hasta el 22, ¿no? Según lo que tenemos las órdenes de la facultad. ¿Ok? Esto ya lo vimos, es prácticamente lo que vimos el sábado. Entonces, hoy avanzaremos la unidad 1 y trataremos de repasar un poquito lo más básico de estructura atómica, que es lo que vimos el día sábado, viendo lo nuevo desde cero, al menos hasta definir qué era número atómico y qué era número másico, hasta el 2.4. Ya luego
El día de mañana ya avanzaremos a fondo la unidad 2. Mientras eso. Ok, unidad 1. Química y materia. ¿Qué es la química? La química es una ciencia experimental que estudia la naturaleza de la materia, es decir, su estructura molecular y atómica, ¿no? Las propiedades de estas materias, reacciones y leyes que rigen dichas reacciones. La química estudia los cambios de la naturaleza, fenómenos y reacciones, como dice acá la teoría, que cambian la naturaleza de los compuestos, ¿no? Cuando yo tengo estas reacciones entre un compuesto con otro, forman nuevos compuestos que tendrán también nuevas propiedades, ¿no? ¿Ok? Entonces la química justo trata de eso, el cambio molecular y atómico de estos compuestos para formar nuevos compuestos que tienen nuevas propiedades, ¿no? A través de reacciones, ¿sí? Al final vamos a ver un poco la diferencia que lo que tiene con la física, que la física son cambios no, no, no al nivel atómico, no son cambios generalmente reversibles en el caso de la física. En el caso de la química, muchas veces no van a ser reversibles. ¿Ya? Bien, 1.2, ramas de la química. Cuando hablamos de química general, hablamos del estudio de los fenómenos que son comunes a toda la materia. O sea, es decir, en la química general se estudian los conceptos que son aplicados o que pueden ser aplicables a todas las ramas de la química. O sea, lo que se aprende en química general va a ser aplicable y va a ser cierto para la química orgánica, para la inorgánica, para la analítica, para todas las demás, ¿no? Eso es la base, ¿no? La química general. ¿Ok? Siguiente. Estas son ya dos grandes ramas que tiene la química. Por un lado la inorgánica y por otro lado la orgánica. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir si es que han visto estos dos tipos de química en el colegio? ¿Te recuerdan quizás química orgánica, ¿les suena? Sí, Es lo último que han sí, visto, es lo último que han visto, ¿no? Sí, sí. profe. Si ustedes recuerdan, prácticamente han visto desde, no sé, ¿desde cuándo ven química? ¿Tercero secundaria o primero? ¿Cómo es actualmente? No estoy seguro. Creo que es de tercero, ¿no? De Bueno, tercero, profe. sí, casi toda la época de colegio. A ver, el micrófono. Yo no avancé tercero. Yo tampoco. Desde Por tercero, dos. ¿desde cuándo No vieron? Yo avancé sí. tercero porque ahí llegó el COVID. Así que de cuarto. Ah, ya, ya. No había pandemia, digamos, por eso no sé. Ah, ya, Cuarto, ya. cuenta. Claro, entonces han visto 2 años de química inorgánica, porque al principio todo lo que ven, si ustedes recuerdan y sus profesores les dejaron en claro, era química inorgánica, ¿no? Y recién el último año, el año de la promoción, vieron química orgánica. La química orgánica es la química que se basa en el carbono, ¿no? Que estudia es la química del carbono, como decimos, ¿no? La que estudia las cadenas de carbono. ¿Sí? Eso último que vieron es química orgánica. Sí, la química inorgánica como tal, que es la que vieron los primeros años, con lo que empezaron, como dice la definición del libro, ¿no? Estudia las sustancias constituyentes de la materia sin vida. Este concepto no me gusta mucho personalmente, pero está ahí, ¿no? Decimos sin vida porque en la química orgánica, sí, los compuestos vivos tienen todo, los, eh, hartas cadenas de carbono, ¿no? Entonces, la química inorgánica es la que no estudia la química del carbono, esencialmente. Eh, Generalmente en la química inorgánica, los compuestos van a estar enlazados generalmente por enlaces iónicos, ¿no? Pueden estar también enlaces covalentes, pero la gran mayoría en la química inorgánica son enlaces iónicos. El enlace iónico es cuando existen intercambios de electrones, pues, ¿no? Un compuesto, un elemento, un átomo, le va a ceder los electrones y se los va a dar a otro completamente. Mientras que en la química orgánica más bien los enlaces son siempre covalentes, es decir, ahí comparten los electrones. O sea, los dos átomos están compartiendo un mismo electrón, mientras que en la inorgánica uno le da, se lo cede completamente al otro, ¿no? O sea, es una diferencia que podemos nombrar. Otra es de que los átomos en la inorgánica suelen ser átomos bastante más, o sea, son compuestos, perdón, formados por una cantidad muy pequeña de átomos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es HCl. Acá fíjense cuántos átomos hay en el ácido clorhídrico. Solamente dos en total, ¿no? Uno de hidrógeno y otro de cloro. Fíjense la imagen como está acá, ¿no? Dos átomos, ¿sí? En química inorgánica, los compuestos están formados máximo hasta, bueno, generalmente están entre 2 a 9 átomos como máximo.
Inclusive el ácido sulfúrico, fíjense que consideramos en química inorgánica que es un compuesto relativamente grande, pues, ¿no? Fíjense, apenas tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre, 4 de oxígeno, apenas tiene 7 átomos en total, ¿no? Entonces, sí, en inorgánica son compuestos con poca cantidad de átomos, ¿no? Entre 2 a 8, 2 a 9 generalmente. Y son compuestos inorgánicos, básicamente todas las sales y minerales, ¿no? Por otro lado, la química orgánica, que ya dijimos que era la química del carbono, formado, ¿no? Por elementos covalentes, es decir, los átomos comparten electrones, suelen ser compuestos generalmente mucho más grandes, ¿no? Con mayor cantidad de átomos. Como se puede ver en la imagen, tenemos un hexano, ¿no? Fíjense, 6 átomos de carbono y 14 de hidrógeno. Este acá tiene 20 átomos, ¿no? Es una molécula mucho más grande, ¿no? Y eso que el hexano es algo pequeño, ¿no? En la química orgánica, fíjense. Por ejemplo, el decano ya es mucho más grande, ¿no? Estamos hablando de 32, ¿no? Átomos. Y sabemos que esto puede crecer mucho más, ¿no? Ramificaciones, una cantidad bastante grande de átomos, ¿no? O sea, eso da a que también la química orgánica tenga una variedad mucho más grande de compuestos, ¿no? En comparación a la química inorgánica, ¿sí? Con el carbono se pueden formar una cantidad innumerable de compuestos, que estos compuestos pueden ser proteínas, grasas, carbohidratos, hidrocarburos, entre otros, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre orgánica e inorgánica. Sí, la característica acá es básicamente que la orgánica es la del carbono y la que no es, pues es inorgánica. Así, en forma muy sencilla de reconocer, ¿no? Una con otra. ¿Ok? Bien. ¿Qué otros tipos de química tenemos? Tenemos la química analítica. La química analítica es una de las ramas más grandes, pues, ¿no? Que existe en lo que es química. Es una de las más importantes. Básicamente, la química analítica emplea, dice, técnicas y procedimientos para analizar las sustancias químicas. Tiene como finalidad el estudio de la composición química de un material o una muestra. O sea, me interesa conocer la composición química de una muestra. Si yo tomo una muestra de, no sé, de un compuesto, la química analítica trata de determinar cuáles son las sustancias que están presentes en esa muestra y luego decirme también en qué porcentaje, ¿no? Tengo 20% de carbonato de calcio, tengo 80% de esto, no sé. De esa forma me dice que, o sea, analiza por diferentes técnicas y procedimientos para saber qué compuestos hay presentes y en qué cantidades. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, Porque prácticamente en la naturaleza nada viene pues puro, ¿no? Nada viene puro, sino más bien vienen todos mezclados. Entonces estudia las técnicas para desde preparar las muestras, porque claro, no puedo tomar una muestra, o sea, el tomar muestra inclusive es una misma ciencia, pues no en comparación a otro tipo de muestra. Entonces, desde saber cómo preparar las muestras, luego cómo separar esos distintos compuestos y las técnicas para poder determinar la composición de esos compuestos, ¿no? Entonces, esa es la química analítica. En resumen, conocer la composición de la materia, ¿no? Que se está estudiando. Un ejemplo podríamos dar si uno fuera un químico analítico, ¿no? Entonces puede ser que tengamos, que nos llegue un cliente y nos pida, ¿no? Que indiquemos, nos dice que en su embalse donde tiene peces, se le murieron los peces, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como químico analítico? Tenemos primero que determinar qué parámetros voy a medir. ¿Qué parámetros creen que voy a medir? Ah, tengo que, por mis conocimientos, decir, ok, ¿cuáles son los posibles compuestos que pueden haber hecho? Pues justamente de que los animales hayan muerto. Quizás Claro. arsenio, quizás azufre, ¿no? Entonces, primero, tengo que definir qué parámetros voy a medir, ¿no? Esa es tarea de uno. Luego, cómo hacer un muestreo correcto, ¿sí? Porque según el medio en el que tengamos que tomar las muestras, va a ser un método diferente, ¿no? Seguramente, para tener resultados fiables. Luego, determinar los métodos de separación, ¿no? De los compuestos, porque los compuestos van a estar mezclados, ¿no? No van a estar puros, por supuesto. Y luego las técnicas para ocupar para hallar lo que quiero buscar, ¿no? Interpretar resultados y entre otras cosas, ¿no? Entonces, esa es la química analítica. ¿Ya? Vemos el libro que nos dice que hay dos grandes, o sea, se separa en dos tipos de química analítica, ¿no? La cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa
es nada más que descubrir el tipo de sustancias presentes en la muestra, mientras que la cuantitativa es determinar esas sustancias presentes y además determinar en qué cantidades se encuentran esas sustancias. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿para qué me sirve la química analítica cualitativa si la cuantitativa ya me dice todo, pues, ¿no? O sea, si la cuantitativa ya me dice qué es lo que hay presente y en qué cantidades, ¿no? ¿Para qué me sirve solamente la analítica si esa solamente me dice qué hay y qué no hay? ¿Por qué creen que una me puede servir por encima de otra, por ejemplo? Si la cuantitativa ya me da todo, ¿no? En teoría. Porque la cuantitativa saca los datos de la cualitativa. Ya, ok. Eso es una. Primero, porque muchas veces tiene que hacerse en dos pasos, por así decirlo, ¿no? Es decir, primero, tengo que determinar qué es lo que hay presente y qué es lo que no hay, ¿no? Es decir, todo de forma cualitativa y ya luego recién puedo determinar, ok, las cantidades de cuánto hay en cada uno. Entonces, muchas veces va a ser en dos pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque de nada me sirve hacer un análisis cuantitativo de un compuesto que para empezar no sé si existe o no, digamos, para determinar cuánto hay si realmente no sé si existe o no. Sería una pérdida de tiempo, ¿no? Y de hecho eso es algo importante. La cuantitativa, en efecto, al ser más complejo, porque me determina las cantidades, va a tomar más tiempo, es más largo, y aparte también me significa un mayor coste, pues, ¿no? Es más dinero, pues, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que separarlo de esa forma, ¿no? Como en dos pasos. Primero, determinar si hay o no hay, y luego ya recién hacemos un análisis cuantitativo para determinar las cantidades, ¿no? O inclusive muchas veces no es necesario hacer un análisis cuantitativo, ¿no? Por ahí al cliente solo le interesa conocer si es que está presente o no el compuesto o determinar cuál es la causante, ¿no? Podríamos dar un ejemplo de quizás en una fuga de gas, ¿no? En una industria. Queremos determinar si es que hay una fuga o no, por ejemplo, de nitrógeno. Entonces, no es necesario que yo determine la cantidad presente de nitrógeno, con solo saber que ya existe una fuga, entonces ya puedo empezar a hacer las maniobras de buscar la fuga, ¿no? Y empezar de forma rápida, porque quizás un análisis cuantitativo me toma más tiempo, pues, ¿no? Y no vale la pena realmente esperar todo el análisis completo. Si con saber que ya existe fuga, ya me es suficiente para saber que ya tengo que ir a buscar dónde está la falla, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma se separa, pues, ¿no? Ahí tenemos dos imágenes. La primera es un análisis cualitativo. Generalmente los tubos de ensayos van a ser aplicados, fíjense, para análisis cualitativos, ¿no? Para solamente determinar las propiedades. Cuando yo hago química analítica, en lo que me baso es, no existe un método que me diga, ok, tenés nitrógeno, tenés tanto. O sea, yo no puedo saber de forma directa qué es lo que tengo, ¿no? No es como una computadora que yo le escribo qué tengo y me dice, tenés nitrógeno. No, en realidad lo que uno hace es estudiar las propiedades, ¿no? Las propiedades, y en función de las propiedades ya puedo decir, se trata de tal compuesto. Entonces, por ejemplo, ahí estamos haciendo un análisis de solubilidad, ¿no? Es decir, coloco el compuesto en un líquido, lo empiezo a agitar y si es que los compuestos se homogenizan, puede ser entonces que se trate de X compuesto o de Y compuesto, ¿no? O sea, yo analizo las propiedades, ¿no? De esa forma. En la derecha, un análisis de titulación, me parece, donde ya es más numérico los resultados, ¿no? Y inclusive se realizan cálculos para determinar ciertos valores, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien? Creo que todo bien. Todo bien. Ok, y las dos últimas ramas que nos indica el texto guía está la físico-química y la bioquímica. La físico-química estudia los fenómenos que son comunes en ambas ciencias, es decir, comunes en la física y en la química. Quizás el concepto sea muy sencillo el que estamos dando y eso nos pueda confundir un poco de entender qué es la físico-química, ¿no? Pero no es nada más que eso. No es una ciencia en la que estamos mezclando justamente conceptos físicos y químicos. Muchas veces a través de conceptos físicos que suelen ser macroscópicos, ¿no? A gran escala, como temperatura, presión. Gracias a esos fenómenos físicos podemos ya determinar propiedades a nivel microscópico, es decir, a nivel atómico, a nivel molecular, ¿no? Llevándolo de la física a la química. Muchas veces sucede eso, pues, ¿no? Tiene muchas aplicaciones como en calefacción, refrigeración en plantas eléctricas, turbinas de gas, de vapor, ¿no?
procesos con combustibles, ¿no? Cosas así. Ahí está el ejemplo de una turbina de gas, ¿no? Que les coloqué, que eso lo podemos estudiar con la físico-química. Sí, se trata de química por el lado de los combustibles, pues, ¿no? Justamente, que son cadenas de carbono, ¿no? Y tienen ciertas propiedades químicas, entalpías, entropías, bla, 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 ¿no? Y obviamente mediante procesos físicos, pues, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos una entrada de aire, esto es aire que es un gas, entra al compresor, acá se comprime, es decir, eleva la presión del aire, y luego se inyecta combustible en la cámara de combustión, se mezcla el aire con el combustible y esto hace que eleve la temperatura pues, del aire, que luego pasa por la turbina, hace girar la turbina, ¿no? Y eso hace que la turbina, al girar, al estar acoplado a un generador, produce energía eléctrica, ¿no? Esto es físico-química, ¿no? Bien, y por último, la bioquímica, que no es nada más la química que estudia los procesos químicos que ocurren en los seres vivos, ¿ya? Eh, Acá está, por ejemplo, el proceso de fotosíntesis, en el cual tenemos, por un lado, los reactivos, que son el dióxido de carbono más el agua, y estos actuantes mediante la luz pueden producir oxígeno y también producen glucosa o azúcares, ¿no? Que son carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esto de acá. O bueno, entre esas diferentes variedades, ¿no? Eh, Acá está en rojo, por si acaso, todos los reactivos, ¿no? Y acá están los productos en color azul. ¿Qué es lo que entra? Ingresa dióxido de carbono, que ingresa por las hojas, ¿no? Lo similar a las hojas. El agua que ingresa por las raíces, fíjense, H2O, ingresa por las raíces y es transportada hasta las hojas, ¿no? Por el tallo. Y por último, la luz, ¿no? Que es la energía que es el medio, ¿no? Que puede producir la reacción. Como producto serían el oxígeno y la glucosa, los azúcares, ¿no? Entonces, fíjense que estamos haciendo un proceso químico, ¿no? Y de hecho podríamos escribir la reacción química igual. Esto de acá los que ingresan y esto de acá los que salen. Nada más. ¿Ok? Fíjense que acá estamos viendo lo que siempre hablamos de que los árboles purifican el ambiente, ¿no? Sabemos que el dióxido de carbono es tóxico, pues, ¿no? Es malo para la salud, ¿no? Es un gas contaminante. Entonces, fíjense que las plantas absorben el CO2 ¿y qué producen? Producen oxígeno. ¿Sí? Acá estamos ya viendo de forma química el proceso de purificación, ¿no? Que nos ayudan a hacer todas las plantas, ¿no? Bien, 1.3, que es materia. Materia, en palabras breves, sencillas, es todo aquello que cumple dos cosas, ¿no? Que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Acá la propiedad de ocupar un lugar en el espacio se conoce como extensión, ¿no? Fíjense. La extensión es la propiedad que tiene la materia de ocupar un lugar en el espacio. Y esto es lógico, por supuesto, ¿no? Todo lo que consideramos materia ocupa un lugar en el espacio. Y además tiene masa. La masa la podríamos definir desde un punto de vista eh, como masa inercial se llama. ¿A qué me refiero con masa inercial? Pues básicamente todo aquello que tenga masa, mientras tenga mayor masa, va a ser más difícil moverlo, ¿no? Por supuesto. Si algo pesa, algo tiene una masa de 10 kilogramos, esto va a ser más fácil moverlo que un objeto que tenga 100 kilogramos, ¿no? Veámoslo desde ese punto. Tiene masa, eh, mientras más masa tenga, más esfuerzo requiere mover ese objeto, ¿no? Veámoslo desde ese punto. Ok, siguiente, 1.4, cuerpo. Se denomina cuerpo a todo lo que tenga una porción limitada de la materia, exactamente. Y acá nos da los conceptos de peso y el concepto de masa. Peso es la fuerza con que un cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra. Esto por acción de la gravedad, ¿no? Por supuesto. Y por otro lado, la masa es lo que ya definimos. Es esa propiedad de un objeto, en este caso, para que pueda ser atraído, fíjense. Mientras sea mayor la masa, mayor también va a ser esa fuerza de atracción, ¿no? Acá, por favor, no se confundan, no confundan los términos de masa con peso, pues, ¿no? Porque muchas veces decimos cuánto pesa tal cosa y decimos tantos kilogramos, ¿no? Por ejemplo. En realidad,
el peso se mide en newton, ¿no? Y la masa en kilogramos, ¿no? En realidad lo correcto sería decir cuánto es la masa. Y te dicen, 2 kilogramos, 3 kilogramos, bla, bla. No, pero por costumbre decimos peso, pero en realidad estamos hablando de masa, ¿no? Acá está el ejemplo de un astronauta. Tiene una masa de 120 kilogramos. Entonces, ¿cuánto es el peso? W o P, como quieran llamarlo. Generalmente es W por inglés, ¿no? Weight. Aquí es igual, ustedes saben cuál es la fórmula de masa, perdón, del peso. El peso es igual a la masa Gravedad. por la gravedad, ¿no? Ah, kilogramos, perdón. 120 kilogramos es lo que es la masa del astronauta. ¿Cuánto es la gravedad en la Tierra? 10. 9.8. Ya, ya 9.8, está bien. 9.8, esto es metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y multiplicamos y esto me da pues, no sé, 1100 y algo, ¿no? Ahora muchas veces dicen 10 por tema práctico, ¿no? Para que no haya complicación con el alumno, ¿no? Y no nos queden muchos decimales y muchas cosas así, ¿no? Pero solo por efectos prácticos, ¿no? Pero ahorita tenemos tiempo, coloquémoslo así. Ok, y la unidad para el peso es el newton. O sea, ahí está. ¿Ya? ¿Qué pasó? Va. Ok. Fíjense. Entonces acá este tiene una masa de 120 y el peso es 1200. Pero ¿cuánto sería el peso de este astronauta en la Luna? Esa es la pregunta. Fíjense que la masa no va a cambiar. O sea, independientemente de donde se encuentre el astronauta, la masa va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Pero el peso, ¿cuánto creen que va a ser? Igual, sigue siendo la fórmula, masa por gravedad. Masa 120. ¿Y la gravedad es la misma o no es la misma? No, en la luna es 1.62. Es menos, ¿no? Es diferente. Claro, ahí varía, ¿no? 1.62. Y acá cuánto me da, no sé, 200 más o menos, algo así era, ¿no? 194. Entonces, fíjense que el peso es algo diferente, ¿no? El peso es la fuerza con la que es atraído, ¿no? Entonces, como tenemos que la gravedad, que es el parámetro de atracción, ¿no? Entre un cuerpo hacia hacia cada cuerpo, en este caso este cuerpo es la Luna, acá es la Tierra. Como la gravedad es diferente, claro, la fuerza de atracción va a ser diferente. Pero la masa es constante, o sea, la masa es igual acá en la Luna como en la Tierra. Es un valor intrínseco a ese cuerpo, que no va a cambiar, ¿ya? Entonces ahí no confundan, ¿no? Masa con peso. Fíjense que el texto guía también nos dice lo siguiente. Nos dice que el peso de un cuerpo puede variar con la latitud y con la distancia al centro de la Tierra. ¿Entienden este concepto de acá? ¿Cómo esto que varía con la latitud y la distancia? A ver, como el peso depende de quién, depende de qué. La masa no va a cambiar, dijimos, ¿no? La masa no importa si estamos en la Luna, la Tierra o Júpiter. Esto no va a cambiar. ¿Y la gravedad? ¿Será que cambia? ¿En la misma Tierra será que la gravedad cambia o no? ¿La gravedad es igual en Santa Cruz que en La Paz? ¿Sí o no? No, no es lo mismo, No. cambia. Mm, cambia, ¿no? ¿Dónde es mayor? La Paz. La Paz ¿Por qué es mayor la gravedad? por la altura. A ver, levante la mano quien dice que la gravedad Por es la mayor. presión atmosférica. Ya, a ver, levante la mano quien dice que la gravedad es mayor en Santa Cruz. A ver, en Santa Cruz estoy diciendo. Alguien aplaudió, no sé por qué. A ver, Mariana Rivera, ¿dice usted que es mayor en Santa Cruz?
A ver, José Manuel, te levantó la mano. ¿Me podría decir por qué la gravedad es mayor en Santa Cruz? Mientras más alto estemos, menos la gravedad. Mientras más alto estemos, menos gravedad. Claro, está bien lo que hizo compañero. En realidad en Santa Cruz sería más alto. ¿Por qué? Esto es sencillo. Si ustedes se piensan, la fuerza de atracción es hacia el centro de la Tierra. Mientras más alejados estemos de la Tierra, habrá menos de esa acción de atracción, pues, ¿no? Habrá menos gravedad. Acá en Santa Cruz quizás la gravedad es más o menos 9,8, ¿no? Pero si yo me voy alejando, estoy más lejos, pues, ¿no? Del campo gravitatorio de la Tierra. Ah, acá la gravedad en La Paz quizás ya es 9,79, ¿no? O sea, tampoco varía mucho, ¿no? Pero a medida que me voy alejando, estoy más lejos, hay menos atracción hacia la Tierra. Entonces, por eso es que el libro me dice, ah, ok, ese, o sea, el peso varía por la distancia al centro de la Tierra. Mientras más lejos, menos me afecta, ¿no? La gravedad va disminuyendo y la gravedad me afecta en el peso, lógicamente. También me dice que varía por la latitud. ¿Cómo es que me afecta la latitud a mí? Si yo estoy a 4.000 metros de altura, acá, no sé, en La Paz, pero estoy a 4.000 metros de altura en el Tíbet, ¿será que la gravedad es diferente? Es un poco diferente. ¿Por qué es un poco diferente? Porque justamente, como dice el libro, la latitud es esto de acá, ¿no? Si vemos la Tierra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ah, es que la Tierra no es perfectamente esférica, ¿no? Está un poco achatada en los polos, ¿no ves? Entonces, claro, acá es un poco más diferente, ¿no? Hasta acá va a estar, si bien está a 4.000 metros de altura, está más cerca porque está más achatado, ¿no? En cambio, al estar más cerca del Ecuador, lo que es La Paz, ahí es un poco diferente, ¿no? Claro, son datos, ¿no? Realmente no necesitamos saber cómo se calcula la gravedad y todo eso, pero esa es la explicación del libro, ¿no? El por qué dice que varía con la latitud y con la distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque la latitud, porque estamos en diferentes puntos de la Tierra y la Tierra está achatada en los polos, ¿no? Y luego, obviamente, la altura, mientras más lejos estoy, menos me afecta la gravedad. Esas dos cositas, ¿ya? Esto acá es importante que lo sepan. Propiedades de la materia. ¿Cuáles son propiedades? Bueno, primero, todas las propiedades las podemos separar en intensivas y extensivas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es bien sencilla. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia, eh, mientras que las extensivas dependen de la cantidad de materia. O sea, no importa cuánto tenga de materia, esa propiedad se ve afectada o no se ve afectada. Si se ve afectada por la cantidad de materia, es una extensiva. Y si no se ve afectada por la cantidad de materia, es una propiedad intensiva. A ver, o sea, se entiende, pero ¿cómo puedo determinar eso yo de forma práctica? Les voy a dar un ejemplo con el cual ustedes pueden darse cuenta muy fácilmente, ¿ya? Si es que una propiedad es extensiva, o sea, depende de la cantidad de materia, o si es intensiva y no depende de la cantidad de materia. ¿Cómo lo hago? Pues, imaginémonos un tanque de agua, por ejemplo, ¿ya? Ese tanque de agua tiene cierta masa, tiene cierto volumen. ¿Qué más puede tener? Temperatura, presión, densidad. También el agua tiene una propiedad que es el punto de ebullición, por ejemplo, que es la temperatura en la que el agua hierve, ¿no? ¿Ya? De acá, ¿cuáles dependen de la cantidad de materia y cuáles no? A ver, ¿el volumen depende de la cantidad de materia? ¿Sí o no? ¿Sí? No. Sí. Claro que sí, pues no. Este, casi uno piensa que es lo mismo, pues no. Obvio, mientras tengo más materia va a ocupar más volumen, ¿no? Entonces, el volumen depende de la cantidad de materia, es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materia. ¿Ya? Pero el ejemplo o la metodología que yo les quería enseñar era la siguiente. Lo que yo tengo que hacer es imaginar qué pasa si yo divido ese tanque a la mitad. Ahí ya queda más fácil la cosa. Y si yo divido la mitad del tanque, ¿qué pasaría con la masa? ¿Será que sigue siendo igual en cada lado? No, pues no. Acá va a estar la mitad, acá está la otra mitad. ¿Esto qué quiere decir? Claro, la masa depende de la cantidad de materia, ¿no? Es lógico.
¿Qué pasa con el volumen? ¿Se divide o no se divide? Igual, pues, ¿no? O Sí. sea, acá queda la mitad del volumen, Sí. acá queda la mitad del volumen. ¿Qué pasa con la temperatura? Si el tanque estaba a 40 grados Celsius, el tanque de agua, ¿será que la temperatura se divide? Acá 20 y acá No, 20. No, no, o sea, no. No. vamos a seguir teniendo agua en este lado a 40 grados Celsius y en este lado va a estar a 40 grados igual, ¿no? Entonces, esa propiedad no depende de la cantidad de materia, ¿no? Si es- la presión igual no depende de la cantidad de materia. Se divide, no pasa nada, sigue siendo la misma presión en ambos. La densidad, ¿qué pasa con la densidad? ¿Cuánto es la densidad del agua? ¿Qué me dice? Hay varios que capaz no saben ni qué es densidad, ¿no? La densidad la vamos a ver más adelante, pero igual vayan leyéndolo si quieren, traer para la casa el concepto. ¿Qué es densidad? 5 minutos lo aprenden. A ver, brevemente, la densidad es la relación o la propiedad física que tiene una sustancia. O sea, la relación entre su masa y su volumen. Por ejemplo, la densidad del agua, ¿ya? A ver, qué sé yo, 1 kilogramo por litro. Es decir, que cada litro de agua es igual a una masa de 1 kilogramo. O sea, litro es una unidad de volumen, ¿eh? Y kilogramos de masa. Entonces, la densidad es la relación que existe entre masa y volumen. Por eso muchas veces decimos, ¿cuánto, dicen coloquialmente, ¿no? ¿Cuánto pesa esa botella de agua de 1 litro? Pues pesa 1 kilo, o sea, la masa es 1 kilo, porque justamente coincide que la densidad del agua es de 1 kilogramo por litro. O en otras unidades, eh, podría ser 1000 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Es la relación entre el volumen con la masa que tiene. Muchos de chicos se lo decían, ¿será que está bien decir kilogramos? Y muchos le decían, no, para los líquidos se ocupa litros, digamos. En realidad pueden decir masa o volumen, pero más comúnmente para los líquidos es ocupar volúmenes porque el líquido ocupa el volumen, pues, ¿no? Del recipiente, ¿no? La forma de la botella, entonces es más fácil medirlo así, ¿no? Que estar midiendo cuánto es su masa en una balanza. Pero de que se puede, ¿no? Y la relación justamente es eso, pues, ¿no? Es la densidad, me dice, ok, para el agua esto va a ser cierto, ¿no? Es la relación masa-volumen. Si yo tengo una botella de Coca-Cola acá de 2 litros, ¿cuánto es su masa si esto fuera agua? ¿Cuánto sería su masa? ¿Cuánto pesaría, como diríamos normalmente, coloquialmente? En realidad es masa, ¿no? Esto sería 2 kilogramos, pues, ¿no? O sea, 2 litros de agua es 2 kilogramos de agua. Esta es la relación, fíjense. La densidad es esta propiedad que me indica la relación entre la masa con el volumen. Pero si yo tengo la densidad de otro objeto, otra sustancia, perdón, ¿qué tal el mercurio? ¿Alguien sabe cuál es la densidad del mercurio? Igual es un líquido, pero el mercurio, ya les digo de entrada que es el líquido más pesado. De hecho, Denso es. es más denso, ¿no? Su densidad es esto de acá. Es de 13,6 kilogramos por cada litro. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una botella, igual la misma botella de Coca-Cola de 2 litros, pero esta vez lo lleno con mercurio líquido, estos 2 litros, ¿cuánto va a ser su masa? ¿Será que va a ser 2 kilos o no? Ahí le estoy diciendo cuánto es su densidad. Que cada litro, esto es 13,6 kilogramos. Entonces, ¿cuánto va a ser todo en total estos 2 litros? ¿Cuánto va a ser? 26,2. 27,2, ¿no? Fíjense que ocupando el mismo volumen, esto es mucho más pesado, como diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una mayor densidad. Entonces, la densidad es esa propiedad que me indica la relación entre masa y volumen. Entonces, la densidad, si esto es agua y tiene una cierta densidad, llamémoslo de 1 kilogramo por litro, ¿qué va a pasar si yo dividí el tanque? ¿Será que el agua de acá tiene la mitad de densidad y la otra mitad de densidad o no? Sigue siendo la misma densidad. Es la misma, pues no sigue siendo agua, entonces sigue teniendo la misma propiedad, ¿no?
Entonces, Sí. eso se mantiene. Igual, lo mismo el punto de ebullición. Si el agua sabemos que hierve a 100 grados, ok, si yo dividí el tanque, bueno, el agua de acá va a seguir hirviendo a 100 grados, ¿no? Y el agua de acá igual sigue hirviendo a 50 grados. No porque haya dividido el tanque, el agua acá va a hervir a 50 y la acá a 50. No, no, ¿ves? Entonces, así yo diferencio cuál es y cuál no es, ¿no? Si es que depende o no. Imagino el tanque de agua y veo, a ver, ¿qué pasa si divido el tanque de agua? ¿Qué pasa con esa propiedad? ¿Depende o no depende? Entonces acá, por ejemplo, ya vemos unas cuantas, ¿no? Estas de acá eh, dependen, ¿no? Son extensivas y estas de acá son intensivas, no dependen de la cantidad de materia. Y acá están otros ejemplos, ¿no? Ahí tienen 6 de cada uno que les puede tocar en el examen, ¿no? Las que no dependen, está la temperatura, densidad, solubilidad, punto de fusión, esto es cuando se congela, de ebullición es cuando se evapora, la viscosidad, propiedades que sí dependen de la cantidad de la materia, obviamente la masa, el volumen que ya vimos, la inercia, dijimos que la inercia era qué tan difícil es mover un objeto, pues, ¿no? Y obviamente, mientras más tenga mayor cantidad de materia, pues más difícil va a ser mover ese objeto, ¿no? Entonces, y obviamente la masa y la inercia van muy relacionados, ¿no? A ver, la masa tiene inercia. Y entalpía y entropía son propiedades de energía. La energía sí depende de qué tanta cantidad de materia yo tenga, pues, ¿no? ¿Ya? Obvio, mientras yo tenga más, por ejemplo, más de un combustible, tengo más energía, ¿no? Por lo tanto, tengo más entalpía, más entropía. La energía depende de la cantidad de materia, ¿ya? Y la longitud. A ver, si tengo una barra de 10 metros de cobre que la divido a la mitad, la longitud cambia, pues, ¿no? Lógicamente, mitad y mitad, así como el volumen, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Propiedades intensivas y extensivas. Y acá están unos ejemplos. Siguiente, estados de la materia. Eh, Esa, estados, disculpe, sí, sí, sí. ¿lo puede volver atrás, por favor? Sí. Ya, gracias. Ya lo puede cambiar. Eso está acá, ¿no? Ustedes van al... Dicen, No, una Está en pregunta. el texto. no lo he subido todavía, pero cuando acabe la clase lo voy a subir como el otro grupo, fíjense. Este es el grupo de la mañana, entonces yo los voy a subir, no se preocupen. ¿Ya? A ustedes no se los he subido porque no está la clase grabada todavía. Pero todo lo que yo les muestre se los voy a subir. Sí, haga su pregunta. ¿Alguien quería hablar? No. Ok, listo. 1.6, estados de la materia. Estados o fases de la materia. Eh, Bien, conocemos los tres de toda la vida, ¿no? Sólido, líquido, gas. Pero también se introduce los últimos años el concepto de plasma, que es un estado eh, para cuerpos aún mucho más calientes que los gases, ¿no? Fíjense que los sólidos generalmente van a ser cuando están a temperaturas menores y a medida que vamos incrementando la temperatura o la energía, estos van a ir cambiando de fase, ¿no? De sólido pasan a líquido, luego a gas y luego a plasma, ¿no? En el caso del agua, está en estado sólido cuando está a 0 grados, ¿no? O menos, luego pasa a líquido entre 0 a 100 grados y arriba de 100 grados pues ya está en estado de vapor y gas, ¿no? Luego. Y por último se hace plasma cuando alcanza temperaturas muy, muy elevadas. Bien, estado sólido son todos aquellos cuerpos que poseen forma y volumen propios y definidos. Fíjense cómo las partículas tienen una estructura bastante organizada, ¿no? Profe, disculpe una preguntita. ¿En qué estado se encuentra la gelatina? La gelatina, mm, yo creería que es un líquido, es un fluido, ¿no? No newtonianos se llaman estos fluidos. Así que es un líquido. Yo, sí, yo diría que es un líquido, un fluido no newtoniano. Cuando se está preparando sería líquido y cuando ya está ya frío entraría sólido, ¿no? Porque se puede agarrar, se puede tocar. En cambio, en líquido no es posible Ujú. agarrarlo así.
Sí, podemos decir que sí, pero como que está en ambos estados. No sé, inicialmente sí está líquido, pero tengo entendido que se lo clasifica como un fluido no newtoniano. Es decir, que más considerado como líquido. Sería buscarlo. Eh, a ver, lo googleamos después. Es una pregunta del Así, CUP. profe. Sí, sí, ok, ya. Ok, le decía que sólido es cuando está de esta forma, pues, ¿no? Las partículas están bien organizadas, como se puede ver en la imagen, y tiene un volumen y cuerpo definido, ¿no? Esa es la característica de un sólido. Ya, hablando de fluidos, ¿ustedes saben cuáles son fluidos? El agua, por ejemplo, es un fluido. Sí, 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 no, el agua es un fluido. El aceite, sí. sí, también, ¿no? El aire es un fluido, No. ¿no? Ya, en realidad sí. Sí, Sí, ok, el aire sí es un fluido. De fluye. hecho, exacto, es algo que fluye. ¿Sí? Si ustedes se van al final del... Hay un banco de preguntas, ¿no? Hay una pregunta de fluidos y no sé qué más, creo, ¿no? En el banco de preguntas, a revisar. Le hace una pregunta de fluidos. En realidad, fluidos van a ser tanto líquidos como gases, ¿ya? Muchas veces creemos que los fluidos son solamente los líquidos, ¿no? Ah, pero miren, fíjense acá, esta pregunta del CUP. Se denomina fluidos a los líquidos y a los gases. Fluidos son tantos líquidos como gases, ¿sí? Fluido, etimológicamente, ¿no? Del griego significa fluido es lo que fluye. O sea, son sustancias fluidas, todas aquellas que pueden moverse, o sea, fluyen o se desplazan cuando se aplican fuerzas muy pequeñas, ¿no? Y inclusive el fluido va a seguir fluyendo cuando se quita la fuerza que hizo que el objeto empiece a moverse. Por ejemplo, en el caso del agua, si yo derramo agua o si yo hago un movimiento en el agua va a seguir moviendo, fluyéndose, ¿no? A pesar de que ya esa fuerza que hizo que se mueva ya no está actuando, ¿no? En cambio, en un sólido, una fuerza solo le va a afectar si la fuerza está encima del sólido, ¿no? En un fluido no. Y los gases igual justamente cumplen con esa definición, ¿no? Si hicimos que se mueva un gas, el gas va a seguir moviéndose, ¿no? A pesar de que ya no haya esa fuerza que lo hizo moverse. Entonces, fluidos es todo lo que fluye, es decir, líquidos y gases, ¿ya? Y existen muchos tipos de fluidos, ¿no? Por eso yo creo que la gelatina es un líquido en realidad. Es del tipo no newtoniano. Es decir, los no newtonianos es cuando les aplicamos una fuerza al líquido que inicialmente no lo deforma, pero pasado un cierto valor de fuerza ya empieza a deformarse y ya luego se deforma como un líquido normal. Ese es el fluido no newtoniano. Yo creería que es eso. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Sí que podemos ver claramente entre el líquido y el gas. Ambos tienen una característica más igual en común. En el caso de líquidos y gases, ambos van a tomar la forma del recipiente que los contiene. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo tengo agua, lo coloco en una jarra, toma la forma de la jarra. ¿Ya? Igual el gas lo mismo, lo suelto en un lugar y el gas toma la forma, pues, ¿no? Del lugar que lo contiene. La diferencia sí ahí es que el líquido va a tomar de forma parcial el recipiente que lo contiene. Si yo tengo 2 litros de agua, bueno, y lo coloqué en una jarra que tiene capacidad de 3 litros, el líquido toma la forma de la jarra, pero solamente va a llenar 2/3, ¿no? De toda la jarra. No la va a llenar completa, ¿no? En el caso del gas, si yo tengo gas que está contenido en una garrafa, en algo, ¿no? Lo que sea, y lo suelto el gas en la habitación, en una habitación, ¿qué volumen me va a ocupar el gas? El gas se va a esparcir en toda la Disparce. habitación. Esparcir. Entonces, el gas tiende a ocupar el volumen total, ¿no? Del recipiente que lo contiene, a diferencia del líquido que solo lo hace de forma parcial, ¿no? Ya viendo a nivel molecular, lo que nos dice el libro guía es que en el líquido las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas se encuentran equilibradas, ¿no? Está equilibrado. Mientras que en el gas, ahí más bien predomina las fuerzas de repulsión. En el sólido recordemos que eran las fuerzas de atracción, ¿no? Entonces, en el gaseoso, al estar esas fuerzas de repulsión, se encuentran las moléculas distanciadas unas entre otras, ¿no? Y ya dijimos, no poseen
ni forman ni volúmenes propios, ¿no? Se encuentran a más temperatura, por supuesto. Y ya lo último, estamos en el estado plasmático, que también es conocido como el cuarto estado de la materia. Es cuando un gas se somete a aún temperaturas mayores, ¿no? Alcanza altas temperaturas en la cual el gas se ioniza, ¿no? Cuando hablamos de ionizarse es separarse en iones, pues, ¿no? Es decir, átomos con cargas eléctricas, ¿no? Ya sean positivas o negativas e incluso electrones sueltos. O sea, el plasma es una mezcla de iones, átomos cargados eléctricamente. Y esto se da en temperaturas muy elevadas, ¿no? A partir de los 5000 grados Celsius, como sería pues, en el Sol, ¿no? Y también en los volcanes. Ok, cambios de fase. Estos cambios de fase los estudiamos para los tres estados básicos, ¿no? No para el plasmático. Es muy complicado que tengamos un cambio de fase, ¿no? A plasmático. Vamos a trabajar en estos tres, ¿no? El sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? Bien, esto es sencillo. De sólido a líquido se denomina fusión. Esto es cuando se calienta, por ejemplo, el hielo. Bueno, si lo calentamos un poco, se hace líquido, se hace agua fácilmente, ¿no? Vaporización o evaporación, que es lo mismo, es el paso de una sustancia de líquido al gaseoso. Sí, el agua, si lo calentamos, se hace vapor de agua, ¿no? Eso sabemos muy bien. Y lo inverso, pues bueno, se denomina condensación cuando pasa de gaseoso, o sea, cuando pasa de vapor a líquido, se denomina condensación, y cuando pasa de líquido a sólido, se denomina solidificación. Entonces, en cuanto a esos cuatro, son bastante, ya los deberían conocer, ¿no? Ahora, hay otros dos interesantes. Está la volatilización, que es cuando pasa directamente del sólido al vapor sin pasar de forma intermedia en el líquido. Esto acá es para sustancias muy inestables, ¿no? Y reactivas, como puede ser el yodo. Tengo yodo sólido, lo caliento un poco y cuando vemos, en menos de 5 segundos, eso ya está en estado gaseoso. Prácticamente no pasa por el estado líquido, eso se denomina volatilización. Cuando es volátil es que reacciona pues rápidamente, ¿no? Bien, y cuando ocurre lo inverso se denomina sublimación, ¿no? Es el cambio, fíjense, que ocurre cuando pasa de gaseoso a sólido, sin pasar por el estado líquido. Es lo inverso a la volatilización. Ejemplo, acá nuevamente, ¿no? Caso de calentamiento del yodo o cloruro de amonio, que están como gases, se enfrían y rápidamente vuelven a su condición inicial de sólidos. ¿Sí? Ok, y acá por último tenemos otro, ¿no? Que es la licuación. La licuación, que no está acá en la gráfica, nos dice, es el paso del estado gaseoso a líquido. Mientras que la condensación dijimos que es cuando una sustancia pasa de vapor al estado líquido. ¿Cuál es la diferencia entonces entre condensación y licuación? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un gas y un vapor? Quizás. Bien, No, ya, la definición más sencilla podríamos dar es de que un vapor, o sea, ambos están en estados similares, ¿no? La diferencia es que el vapor se denomina vapor cuando algo está cerca de su cambio de fase, o sea, de que está cerca de cambiar a líquido, mientras que un gas es algo que está bastante alejado del cambio de fase, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del agua, llamamos vapor de agua, ¿no? Sabemos que en el aire que estamos respirando hay vapor de agua, ¿no? Que está ahí. Y cuando se enfría, baja un poco la temperatura y ese vapor de agua se condensa, ¿no? Ahí la palabra condensa y se produce la lluvia, ¿no? Se hace líquido. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de vapor, estamos hablando de algo que está cercano al cambio de fase. En el caso del agua es vapor de agua. Mientras que un gas está mucho más alejado de un cambio de fase. ¿Sí? Pero de que puede volverse líquido, sí puede volverse líquido. Pero para que se dé ese proceso, no va a bastar, fíjense, con un simple descenso de temperatura, ¿no? Como el caso de un vapor. Claro, en el caso de la condensación, que es de los vapores, puede darse, fíjense, esto se da por el descenso de temperatura. Claro, puede retirarse, no hay problema. La ve la clase grabada. Ya, te decía, condensación
es cuando va de vapor a líquido y esto puede darse por un descenso de temperatura, nada más, ¿no? Baja la temperatura, ok, se enfrió y se volvió de vapor, puede ser vapor de agua, se hizo líquido. Pero la licuación es algo más complicado porque que un gas se vuelva líquido, ya les dije que es muy complicado. Por definición, el gas es algo que está muy alejado de su cambio de fase. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que el gas se enfríe primero a una temperatura, a su temperatura crítica y que luego se eleve la presión de ese gas, se comprima el mismo. Tiene que haber un proceso de alcanzar temperatura crítica y luego de compresión. Fíjense que es algo bastante complicado, ¿no? Por eso ya es otro proceso, ¿no? Se denomina licuación, cuando va de gas a líquido. Dijimos que gas es algo que está bastante alejado de su cambio de fase, mientras que el vapor está más cercano a un cambio de fase, ¿no? Y se puede hacer con un simple cambio de temperatura, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ok? Siguiente, Ya, profe. clasificación de la materia. ¿Qué hora es? Ok, tenemos tiempo. Ya. La materia, primero la clasificamos en sustancias y mezclas, ¿ok? Eh, sustancia Sustancia es todo tipo de materia que posee ciertas propiedades eh, intensivas o propiedades específicas a esa materia, ¿no? Por ejemplo, el agua. El agua es una sustancia que la cual tiene esas propiedades, ¿no? Tiene esas ciertas propiedades que pueden ser también llamadas propiedades físicas, ¿no? O sea, el agua tiene, por ejemplo, su densidad, ¿no? Que dijimos que era 1 kilogramo por litro, por ejemplo. El agua tiene un punto de fusión, se vuelve hielo a los 0 grados, también tiene punto de ebullición, se evapora a los 100 grados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una sustancia es aquella que tiene es un tipo de materia que tiene ciertas propiedades, ¿no? Ciertas propiedades físicas o propiedades intensivas, ¿no? Que son inherentes a esa sustancia, ¿ya? Esa es una sustancia. Y la diferencia de una mezcla es que la mezcla es justamente dos o más sustancias que están mezcladas, pues, ¿no? En ciertas propiedades definidas. O sea, yo puedo tener agua y sal, ¿sí? Son dos sustancias que están ahí, cada una con propiedades diferentes, pero las puedo mezclar y no reaccionan químicamente, ¿sí? Es por eso que las sustancias se mantienen separadas. O sea, están ahí, están mezcladas, pero se mantienen con sus mismas propiedades, ¿no? Sigo teniendo agua y sigo teniendo sal por un lado, ¿ya? Mezcla es dos o más sustancias. Sustancia es un único tipo de materia, ¿no? Las sustancias pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Elementos son todas aquellas sustancias simples que ya no pueden descomponerse en otras sustancias. O sea, que están compuestas por un único tipo de átomos. Esencialmente, un elemento es aquello que está en la tabla periódica, ¿no? Es lo más simple, es la sustancia más simple que puedo tener. Es toda aquella sustancia que está compuesta por un solo tipo de átomo. O sea, puede ser yodo, cloro, litio, es un elemento puro, nada más. Claro, y estos elementos, como ya vamos a ver seguramente el día de mañana, podrán clasificarse en metales, no metales, gases nobles, ¿sí? Por otro lado, ya los compuestos van a ser cuando se forman dos o más elementos en ciertas propiedades, en ciertas proporciones definidas. Y a la vez, estos ya pueden ser inorgánicos o pueden ser orgánicos. Sí. A ver, elementos, es nada más un único tipo de átomo. Es decir, puede ser eh, a ver, puede ser níquel. Ok, tengo níquel, es un elemento. Tengo cloro molecular, quizás sí, es un solo tipo de átomo, átomos de cloro. Es una sustancia elemental, ¿no? Mientras que un compuesto ya va a ser que tenga dos o más diferentes tipos de átomos. Por ejemplo, este de acá. ¿Cómo se llama este de acá? Aluminio. Aluminio. Esto de acá es óxido de aluminio, ¿no? Óxido de aluminio. Fíjense, ya estamos juntando dos diferentes tipos de átomos. En este caso, átomos de aluminio con átomos de oxígeno. Este de acá es el óxido de aluminio. ¿Y este qué química lo estudia? Inorgánico. La inorgánica, ¿no? Es el óxido de aluminio y lo estudia la química inorgánica. Esto de acá,
Lo estudiaría la inorgánica. Fíjense, por eso es que lo clasificamos en compuestos inorgánicos y orgánicos. Ahora démonos otro ejemplo, que puede ser el hexano que ya vimos antes, ¿no? Este de acá. Ok, este es el hexano. ¿Y esto qué tipo de química lo estudia? Orgánico. La orgánica. Orgánico. Este es un compuesto orgánico. ¿Sí? Y ya está, ¿no? Bien, todo eso en el tema de sustancias. Y mezclas, pues bueno, ya las mezclas es como decíamos, cuando se juntan dos o más sustancias. La clave ahí es recordar que estas sustancias no reaccionan químicamente. Porque si reaccionasen químicamente estas dos sustancias, formarían otra sustancia nueva, pues, ¿no? Y ya no sería una mezcla. Es cuando las dos sustancias están ahí, ok, se pueden juntar físicamente, se puede ver, pero no reaccionan químicamente, ¿no? Y están en ciertas proporciones. Puede ser, como les decía, que tenga agua con sal. Yo coloco sal en el agua, no hay ningún tipo de reacción, pero están ahí los dos mezclados, ¿no? Yo sé que tengo agua y sé que tengo sal y cada uno mantiene sus propiedades. No se forma ningún otro tipo de propiedad. ¿Ya? Esto acá, sustancias es cuando son eh, químicamente, ¿no? Y mezclas es algo más físico. Están ahí, pero no hay ningún tipo de reacción, ¿no? Ahora, pueden ser homogéneas y pueden ser heterogéneas. Homogéneas es cuando yo los mezclo, pero visualmente no los puedo distinguir. Es como el ejemplo del agua y la sal. O sea, la sal lo puedo colocar en el agua, agito, y el agua se va a hacer un poco más blanca, ¿no? Pero si lo agito bien, ya no voy a poder distinguir las partículas, ¿no? Del agua con sal. Entonces, esa es una mezcla homogénea, porque se mezclan y ya no los puedo distinguir visualmente. Por más que no haya reacción química, se pueden mezclar de esa forma. Y un ejemplo de una heterogénea puede ser algo tan sencillo como, qué sé yo, colocar una piedra en el agua. Esto ya es una mezcla. Tengo agua y tengo una piedra. Esta es una heterogénea, ¿no? Es una mezcla, sí es una mezcla, pero no se está disolviendo esta en la otra, ¿no? Visualmente los puedo distinguir fácilmente, ¿no? Tiene una mezcla heterogénea, ¿ya? Y hasta esto no suelen preguntar. Eh, una solución se denomina cuando es una mezcla homogénea perfecta, en la cual no puedo distinguir absolutamente nada, ¿no? Entre el líquido con el otro que estamos mezclando, ¿no? Con la sal, por ejemplo. Una suspensión es cuando se notan las partículas, o sea, se nota que unas cuantas partículas están al fondo precipitadas, ¿no? O sea, que yo las puedo ver un poco físicamente. Entonces, esto ya casi no cumple mucho el significado de homogéneas, pero lo podemos clasificar todavía como mezclas homogéneas, ¿no? Puede ser que yo le coloque demasiada sal o estoy haciendo, no sé, leche con toddy. Le coloqué demasiado toddy a mi leche y ya no mezcló, ¿no? Entonces, empiezo a ver las partículas acá, tipo sedimentadas, precipitadas. Entonces, como ya lo puedo ver físicamente, eso ya es una suspensión, ¿no? Y un coloide es un valor intermedio. Un tipo de mezcla homogénea en la que se puede ver parcialmente el líquido, pero, perdón, el soluto, el que estamos mezclando, pero aún así se considera como mezcla homogénea. Eso no les van a preguntar, porque ya depende de cada tipo de reacción específicamente cómo es, ¿no? Cómo la clasificamos. No es necesario que sepan qué diferencia entre cada uno de estos, ¿ok? Ya por último, en este capítulo se ven los que son los fenómenos. Van a ser dos principalmente, ¿no? Fenómenos físicos y fenómenos químicos. El fenómeno físico es aquel que no altera la composición de la sustancia, la cual estamos estudiando. Y el ejemplo que nos da el libro, no bastante bueno, el caso de los cambios de fase. Fíjense que yo puedo congelar agua y este pasa de estado líquido a sólido, ¿no? Entonces acá no hay una alteración de la composición del agua, sigue siendo H2O, ¿cierto? Solo se cambió la temperatura. Pero si ya luego la temperatura vuelve a ser normal a como estaba antes, se va a descongelar y nuevamente vuelve al estado líquido. Entonces el agua no ha sufrido ningún tipo de cambio en su estructura ni ninguna modificación interna en sus átomos realmente, ¿no? De la misma forma, el agua puede transformarse en vapor si es que lo calentamos y si luego enfriamos este vapor, se puede condensar, no se puede hacer líquido, sin que haya sufrido ningún tipo de cambio, ¿no? En su composición. Eso es un fenómeno físico. Un fenómeno químico es cuando existe un
cambio significativo que produce, ¿ya? Que puede producir una variación, pues, ¿no? La propiedad de forma permanente. Va a ser algo irreversible. Por ejemplo, cuando quemamos un papel, el papel va a quedarse en cenizas y en gas, ¿no? Seguramente se va a desprender CO2 y otros gases al haber pues hecho la combustión, ¿no? Al haber quemado el papel. Podemos recoger las cenizas y los gases, pero el papel ya no se puede volver a hacer papel, pues, ¿no? Ya se deshizo todo el papel y se formaron productos, ¿no? En este caso, cenizas y gases. Entonces, la diferencia es que uno va a dejar cambios permanentes y otro no, pues, ¿no? En el químico existen cambios en la composición, pues, ¿no? De la sustancia, ¿sí? Los cambios químicos son generalmente permanentes, mientras que los cambios físicos persisten únicamente mientras actúa la causa que los origina, ¿no? Como el caso de la temperatura. Claro, se congeló porque digamos, bajó la temperatura, pero luego vuelve a estar normal y ya vuelve a su estado original, lo que era líquido. Los cambios químicos van acompañados por una alteración profunda de las propiedades, ¿no? Cambios mucho más fuertes en las propiedades, mientras que los físicos ocasionan una alteración parcial, ¿ya? Al haber un cambio químico o un compuesto, este puede cambiar totalmente sus propiedades, ¿sí? Lo puede hacer inclusive cambiar propiedades opuestas. Puede ser que antes era soluble en agua, es decir, yo lo podía mezclar en agua, pero luego cambié sus propiedades químicas y ya luego no lo puedo colocar en agua, no se puede mezclar, ¿sí? Mientras que el cambio físico son cambios en las propiedades que suelen ser parciales, ¿no? A sus propiedades. Por último, los cambios químicos van acompañados por una variación importante de energía. Se requieren grandes cantidades de energía para poder realizar estos cambios químicos, pues, ¿no? Y por último está el concepto de fenómeno alotrópico, que no estoy seguro qué es lo que hace ahí, la verdad, no es necesariamente un tipo de fenómeno, pero se va a denominar alotrópico a aquellos compuestos que pueden estar o se pueden estar estructurados con las mismas cantidades, por ejemplo, el fósforo P4, 4 átomos de fósforo, pero están estructurados, o sea, la unión y la forma de las estructuras internas de las uniones hacen que tengamos productos diferentes. Miren, el fósforo blanco es el que está en la primera imagen, y ese fósforo blanco, igual, se escribe P4, ¿no? Fósforo 4. Es un tipo de fósforo que es bastante reactivo, ¿no? Con el oxígeno, que puede encenderse fácilmente a temperaturas desde 10 a 15 grados Celsius y tiene muchos fines bélicos, ¿no? Es bastante explosivo, ¿no? Pequeñas cantidades, fíjense, de fósforo blanco se usan en pesticidas y fuegos artificiales, mientras que el mismo fósforo, al estructurarse de forma diferente, un poco diferente, se puede formar el fósforo rojo, que es mucho menos reactivo. Fíjense que recién va a actuar a los 590 grados Celsius y al ser menos reactivo tiene o sea, se utiliza, por ejemplo, para la producción de cerillas, ¿no? Fósforo eh, para uso doméstico, ¿no? Eso es un fenómeno eutrópico, o sea, son sustancias que se escriben bastante similar, que parecen igual, pero por la forma, por la estructura que tienen, pues justamente sus enlaces, tienen propiedades muy diferentes, ¿no? Eso es un fenómeno alotrópico, ¿ya? Bueno, no sé qué hacía ahí la definición, pero esa es, ¿no? Esencialmente. Profe, Sí, puede volver más atrás, o sea, donde explicó sobre la mezcla y todo eso. ya. En eso tenía una pregunta. Ujú. Eh, no sé si usted ha visto la preparación de los sushi. Ya, no he visto. En una parte hacen una mezcla de azúcar, sal y vinagre de manzana. Ujú. ¿Eso entraría en las mezclas homogéneas? Azúcar, sal. Echan como más cantidad de azúcar, una Ujú. pizca de sal y echan mucho más el vinagre y eso lo disuelven hasta que el azúcar y la sal no se note. O sea, se Eh, mezclan bien, bien, bien y no se vean. exacto, en ese caso sería homogéneo. Sí, exactamente, sería homogéneo. En el caso de Ah, las soluciones, ¿ya? Se denominan solutos. Bueno, vemos estos conceptos una vez si quieren. Denominamos solutos a aquellos que se encuentran en menores cantidades, ¿no? En este caso, el azúcar, ¿no? ¿Y cuál es el otro? Perdón, que mezclamos. Azúcar sal y vinagre.
y Como sal. líquido es vinagre. Ya, estos acá van a ser los llamados solutos. Son aquellos que se encuentran en menores cantidades. Y los solutos Ujú. se disuelven generalmente en un líquido, en este caso va a ser vinagre, que se va a llamar solvente, que es el que se encuentra en mayor cantidad, ¿no? Los solutos que están en menores cantidades se mezclan en otro medio que esté en mayor cantidad, que se denomina solvente, y si es que al agitar esto, ¿no? Al agitar la mezcla, ya no se puede distinguir al final, ¿no? Unos de otros, entonces eso es homogéneo. Entonces, su ejemplo sí sería una mezcla homogénea. Ah, ya, muchas gracias. ¿Sí? Estamos disolviendo azúcar y sal en vinagre. Ok, ya va a ser hora, ya va a ser las 1:30. Eh, Entonces, Inge, homogéneo es algo que no se puede separar ya una vez mezclado. sí, se puede separar, se puede separar. Es algo reversible, se puede hacer, pero mediante métodos de separación. O sea, es algo que no lo podemos distinguir ahí, pero mediante ciertos métodos de separación se lo puede hacer. Por ejemplo, agua con sal, no sé, podríamos, por ejemplo, calentar, ¿no? El vaso hasta que el agua se haga vapor de agua y luego atrapamos el vapor de agua mediante una destilación, destilamos el agua que está en vapor de agua que se vuelve a condensar a líquido y mientras que la sal, que su temperatura, ¿no? de fusión es mucho más elevada, al calentarlo pues se va a mantener ahí, ¿no? en el vaso, pues, ¿no? Mientras que el agua ya se evaporó, se recuperó, ¿no? En una destilación, ya lo logré separar, ¿no? O sea, lo puedo separar, físicamente lo puedo separar. Pero cuando están ahí Ah, ya. mezclados, Entonces, cuando están ahí mezclados, no los puedo. O sea, la única diferencia es que no los puedo distinguir visualmente, ¿no? Cuando están mezclados homogéneamente. o sea, una mezcla homogénea es cuando se mezclan todo, se juntan, se mezclan bien y no se puede diferenciar, ¿no? Exacto, ¿Y visualmente no lo puedo diferenciar. cómo se le llamaría cuando se mezcla el aceite con agua? Eso es una mezcla heterogénea directamente porque no logran juntarse ni siquiera, ¿no? En el caso de, Heterogénea. si yo los colocase en un recipiente, es heterogénea porque o sea, no se disuelve uno en el otro. No se juntan. De hecho, quedan bastante separados, ¿no? Como son dos líquidos que Sí. inmiscibles, se llama inmiscibles, que no se pueden mezclar, van a quedar así separados, ¿no? De esa forma. El líquido más pesado va a quedar abajo, que sería el agua, ¿no? Su densidad es 1000 gramos centímetro cúbico, mientras que el aceite, al ser más liviano, va a quedar arriba, pues, ¿no? ¿Y cuánto es su densidad? 700, 800, más o menos, algo así. Entonces, esto es una mezcla heterogénea, ¿ya? No se mezclan, entonces no se disolvió en el otro. Los puedo ver acá, pero están ahí mezclados, ¿no? Heterogénea, heterogénea. Listo. Ya, muchas Eso gracias. sería todo. Ya estamos sobre hora. Voy a subir la grabación. Yo creo que va a estar eso en 1 hora máximo. Lisa, Y ahí les subo una- también el PowerPoint. Sí, sí, dígame. tengo una duda, digamos, ¿cuántos cupos hay, digamos, para las carreras que estamos postulando? ¿No sabría?